Está Iván Sasovsky, porque se vienen nuevos impuestos, parece. Iván Sasovsky, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Nos puede explicar los nuevos impuestos que están en el presupuesto? Que aparecieron medios escondidos. Medios escondidos. En la ley de presupuesto se terminan aprobando aumentos. El más importante es el aumento a los impuestos a las tecnologías, que la verdad que en el gobierno anterior se habían dejado en un 17%. Esto es un impuesto interno que recae directamente sobre el precio, y en estos momentos, Eduardo, es como aumentar el impuesto al pan, porque la tecnología pasó a ser son productos de primera necesidad, y en un contexto de pandemia el propio Estado nos exige trabajar a distancia, conectarnos a través de la tecnología, es nuestra ventana al mundo, es a través o la forma a partir de la cual los propios jubilados toman contacto con los bancos, y la verdad es que incrementar los impuestos a la tecnología claramente aumentan la brecha entre ricos y pobres, y obviamente terminan generando mayor desigualdad. El efecto totalmente distinto a lo buscado de alguna manera. Y después se incrementan algún tipo de impuestos a las apuestas, también castigando un poco al inversor extranjero. Ahí se incorporaron algún tipo de impuesto de esas características, pero el más llamativo es este impuesto a la tecnología, que se incrementa incluso para lo que se fabrica en Tierra del Fuego. Claro. O sea, de alguna manera avanzando sobre algo que no existía y que hoy por hoy tenía una tasa del 0%. Así que eso por un lado. Y por otro lado, mañana mismo se debate el impuesto a las grandes fortunas, claro. Este impuesto del que tanto se ha hablado, y que todavía no hay nada concreto, pero bueno, mañana se va a aprobar en diputados, ¿no? Un impuesto de un carácter ideológico muy fuerte, y que castiga al inversor argentino por sobre el inversor extranjero, porque el inversor extranjero no tiene este costo con el que tiene que lidiar, o con el que tenemos que lidiar los argentinos. Este sobrecosto al inversor argentino termina castigando justamente la generación de empleo y la reactivación económica. Sí, o sea, hay impuestos para todos y todas, y para todas las capas sociales, ¿no? Exacto. Principalmente se crea este impuesto con la finalidad de alcanzar a los ricos, a los más ricos, sí, del país, que a su vez ya pagan el impuesto sobre los bienes personales. Pero lo que pasó durante este tiempo es que el atraso en la sanción de esta ley del impuesto a las grandes fortunas lo que hace es justamente incorporar a nuevos sujetos dentro del universo de potenciales contribuyentes, porque al generarse toda la devaluación de estos meses, el tipo de cambio oficial también se devaluó, por lo tanto, con muchos menos dólares se llega a superar los mínimos de los 200 millones de pesos que establecen para definir a los ricos que van a pagar este impuesto a las grandes fortunas. Claramente es un impuesto que en momentos como en el que estamos, y viendo que en la región los demás países no aprueban este tipo de impuestos, es pegarnos un tiro sobre nuestros propios pies, porque claro, necesitamos más que nunca del inversor argentino para reactivar un poco la economía, que tiene la caída más grande de toda su historia, ¿no? Y se tributa por autos, casas, plata en bancos, bonos, pero también por tornos, puentes, grúa. ¿Nos puede explicar todo esto? Sí, a ver, el impuesto no deja ningún tipo de exención, es claro, decir, no discrimina la inversión productiva de la especulativa, que tanto les gusta hablar por ahí a determinados referentes del gobierno, ¿no? Los especuladores. Bueno, acá se castiga a la industria de manera directa, a la industria argentina, y a su vez se castiga a los generadores de fuentes de trabajo. Es decir, no se discriminan los activos productivos de los no productivos, sino se premia a aquel que decide contratar gente
y dar empleo en estas condiciones tan adversas. Entonces, no tener en cuenta esas variables de cuáles son las inversiones que el país necesita para salir adelante, de aquellas que solamente hoy por hoy están comprando el dólar MEP, que está subsidiado por el Estado, claramente no hay nada positivo que pueda surgir de un impuesto que no discrimina entre quienes tienen ganas de que el país salga adelante de aquellos que de alguna forma especulan, pero a su vez, dentro del castigo, nos castigamos a nosotros mismos por encima del inversor extranjero. Hoy mismo un cliente que me planteaba que al tener que pagar este impuesto, lo que podía destinarse a comprar mayor mercadería o a generar una nueva sucursal o cualquier tipo de inversión, lo tiene que destinar al pago de un impuesto que en términos relativos claramente va a recaudar mucho menos de lo que se prevé, y las señales terminan siendo súper perjudiciales porque es un repelente directo sobre aquellos que deciden, Iván, llegar a la Argentina. En ese sentido, Iván, ¿qué tal? Guillermo Laborda. Uno tiene la sensación que el gran beneficiario de este impuesto, si se aprueba mañana, es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, porque realmente casi te diría que está para que le ponga el nombre de una calle en Montevideo o en Punta del Este a los creadores de este proyecto de ley, ¿no? Porque nadie desde Artigas ha hecho tanto por la economía uruguaya como con este proyecto, porque las grandes 500, 1000, 1500 grandes millonarios argentinos se pusieron domicilio fiscal en Uruguay y pasan a tributar ahí. Sí, más allá del domicilio fiscal, la decisión de cambiar de vida e irse a un lugar donde las condiciones sean más previsibles es lo que está detrás. O sea, acá no hay una cuestión de forma, hay cuestiones de fondo. Jugar con reglas de juego claras es algo que no se negocia en determinados niveles o en determinadas fortunas o en determinados recursos o personas de alto valor para nuestro país. Yo creo que el hecho de que Marcos Galperín se haya vuelto a radicar allá es una señal muy fuerte porque es el faro para muchos emprendedores el unicornio de la posibilidad de salir de la mediocridad de la industria argentina y poder destacarse en el resto del mundo. Que ese referente se nos vaya realmente es una mala señal, no solamente por lo que tenga que pagar del impuesto a la riqueza, sino por todo lo que eso implica. Terminamos siempre ahuyentando a nuestros próceres. En su momento fue con San Martín, con Sarmiento, que fallecieron afuera, y ahora lo estamos haciendo con las personas que hacen grande a nuestro país en el mundo empresario y por las cuales se nos destaca en el resto del mundo. Ahora, Iván, estamos llegando a un momento con el tema de impuestos hasta el viento hay en Puerto Madryn, ¿no? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, Mariana Zubik subió un tuit muy interesante que decía que lo que más va a recaudar es si ponemos un impuesto a los chorros, ¿no? Claramente, si logramos que eso no se evada, puede llegar a ser una solución para el resto de los problemas, pero sin caer en ese tipo de humoradas, también hay que tener en cuenta que cada impuesto que se incrementa contribuye a la informalidad, contribuye a que una cantidad de derechos de empleados, del funcionamiento orgánico y sano de la economía sean golpeados, se sube el premio a evadir y se generan cada vez mayores diferencias entre los más ricos y más pobres, porque lo que no se recauda por informalidad se termina emitiendo y la emisión lo que genera es inflación que pega mucho más a los que menos tienen. Iván, estás diciendo que bueno, el Estado está cazando en el zoológico prácticamente. La alícuota es muy alta y además el impuesto es sobre todo el patrimonio, no es sobre un mínimo no imponible, con lo cual hace que el impuesto sea muy alto y muchos ya dicen que es confiscatorio y bueno, hoy Jorge Brito dijo que va a haber una rebelión sobre ese impuesto. ¿Ustedes creen que puede haber
muchas demandas judiciales que terminen frenando este impuesto? Y por otro lado, los empresarios o la gente que te consulta dice que tiene que vender activos, por ejemplo, porque no tiene el efectivo suficiente para pagarlo, puede llegar a tener que desprenderse de activos. Sí, la judicialización es un camino. Lo que hay que dejar en claro es que hay que analizar caso por caso, porque en este tipo de impuestos patrimoniales que son de carácter excepcional, no hay jurisprudencia de la Corte como si lo existe en el impuesto a las ganancias respecto a qué se considera confiscatorio. Hay casos extremos en los que, por ejemplo, una persona que tiene su patrimonio en campos o en propiedades, este tipo de activos claramente no son líquidos. Por lo tanto, en muchos casos hasta se tiene que plantear la posibilidad de endeudarse para pagar el impuesto o hasta desprenderse de activos para justamente poder solventar el costo de un impuesto de estas características. Pero hay que mirar caso por caso. Uno de los problemas más grandes que tenía este impuesto, que nosotros lo veníamos advirtiendo, era que era de carácter retroactivo. Ese problema lo intentaron resolver en la comisión que debatió este tributo, pero sin consultar obviamente a los organismos profesionales, y terminó quedando un híbrido porque se va a aprobar un impuesto que, si bien no va a ser retroactivo porque va a tomar la fecha a partir de la cual se apruebe la ley, por ejemplo, no sé, el 30 de noviembre, imagínense que todas las empresas y todas las valuaciones se tienen que hacer a esa fecha. Por lo tanto, la capacidad del fisco para poder recaudar este impuesto va a ser muy compleja porque no van a tener valores de referencia. Lo ideal dentro de la locura de este impuesto es que al menos se apruebe al 31 de diciembre, cosa de que coincida con las fechas de cierre de la mayor cantidad de compañías de nuestro país y no tenga que generarse todo ese costo administrativo, no solo para el que lo tiene que pagar de reliquidar o redeterminar los valores a la fecha de aprobación de la ley, sino también para que sea de más fácil recaudación. Pero yo creo que cuando este tipo de proyectos no se consultan y no hay un debate sensato y fuera de lo ideológico al respecto, se terminan generando más problemas que soluciones. Claro. Y no tiene que ver solamente con el hecho de que los ricos paguen más. En la Argentina cada vez tenemos más impuestos y nuestra recaudación cae. Eso habla de nuestra incapacidad de poder observar la realidad y de alcanzar a las verdaderas manifestaciones de capacidad contributiva o de capacidad de pago. Gracias, Iván, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, un placer para mí acompañarlos. Bueno. Hasta luego.